El barroco es un movimiento arquitectónico, escultórico, pictórico y musical que ocurrió en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Aunque bueno, esta es una generalidad, ya que el barroco se desarrolló de una manera diferente en los distintos países que lo adoptaron, y a un ritmo diferente en consecuencia, de tal forma que no inicia ni termina al mismo tiempo en un lado que en el otro. Así que como digo, la cronología anterior es para tratar de delimitarlo lo más posible. El contexto en el cual se desarrolla el barroco es bastante complejo también, ya que transcurre en el preciso momento en el que se da la contrarreforma en los países católicos, principalmente en España y en Italia. La contrarreforma era la contestación a la reforma protestante que se dio en el norte y centro de Europa, para tratar de contenerla o apagarla si era posible. No obstante, además del tema religioso, la reforma protestante también afectó al pensamiento europeo del siglo XVII, ya que impulsó al cientificismo y al racionalismo, los cuales se enfrentaron con la religión dogmática de los países católicos. Un ejemplo de esto es la imprenta, que permitió la gran difusión de libros por todo el continente, mismos que la Inquisición española censuró y quemó por considerarlos como blasfemos. Así que básicamente eso es el barroco, una defensiva artística que tenía por objetivo rescatar la fe católica de la herejía del protestantismo y del racionalismo. No obstante, eso es solamente a lo que España e Italia se refiere, ya que en Francia les importó un cacahuate la defensa de la fe, y en lugar de ello se tomaron los elementos del barroco y los incorporaron al absolutismo monárquico, como pues un elemento que reforzara y adornara la imagen del rey. Pero de eso ya hablaremos en un ratito más. No, y agárrate, que para rematar los acontecimientos históricos tampoco se la ponían fácil al catolicismo. La exploración de nuevas tierras, el estudio de los cielos y las innovaciones de los inventores hicieron que el hombre dejara de aceptar, sin discutir, la autoridad dogmática de la fe. Así que, pues más trabajo para el barroco. El término barroco, según algunos autores, procede del italiano barocco, que corresponde al silogismo de la lógica medieval. Sin embargo, otros también afirman que no procede del italiano, sino del portugués barrueco, que significa perla irregular, por lo cual el nombre pues es más bien incierto. No obstante, sea cual sea su procedencia, a comienzos del siglo XVIII se utilizó la palabra barroco para designar aquello que se oponía a lo clásico, al equilibrio de las formas, con un sentido pasional y exagerado. El estilo barroco se considera opuesto a lo clásico. Bueno, ¿y qué es lo clásico? Por lo que se inclina por el sometimiento de la inteligencia al control de la razón y a la búsqueda del orden, de la armonía, así como de las formas absolutas. En el espíritu barroco, por otro lado, la inteligencia vale madre, y en lugar de ello se apela a las emociones y a provocarlas en el espectador. Se da la sensación de un mundo infinito, interminable y siempre en proceso, sin importar que esto pueda o no ser algo racional. Veamos los apartados en los cuales se desarrolló el barroco. Empezando con la pintura. Los pintores barrocos se inspiraron en la naturaleza, no idealizándola, sino representándola con realismo y con toda su fuerza. La luz y el color sustituyen al perfecto dibujo renacentista. La perspectiva aérea y fantástica adquiere suma importancia, y, al decaer el dibujo, los planos superficiales son sustituidos por una visión profunda. Las líneas verticales y horizontales son abandonadas por los escorzos, por los ondulados y la helicoidal. Los temas religiosos vuelven a tener importancia, y solamente en los palacios se continuará con la temática mitológica. La escultura barroca, por otro lado, estuvo en gran parte subordinada a la arquitectura, y sirvió para acentuar el efecto escenográfico con la finalidad de atraer la vista del espectador. Buscando dar un dinamismo a la figura, se evita la ley de la frontalidad, dando a los conjuntos escultóricos verdaderos efectos espaciales. Visto lo anterior, pasemos a la parte más característica del barroco, la arquitectura. Ahí las innovaciones se dan por antítesis al Renacimiento. En esta las formas eran lineales, ahora se vuelven pictóricas y aspiran a la libertad y al movimiento. Se abren, se oscurecen, avanzan y retroceden, y prefieren lo infinito a lo concreto. El barroco se desinteresa de la esencia y del análisis de los detalles, e insiste en la síntesis formal. Sin embargo, estas definiciones podrían no ser aplicables a todas las obras barrocas, ya que a veces sucede que las contradicciones entre dos estilos persisten incluso en una misma obra. Lo que sí se puede distinguir que es lo común entre todos los artistas barrocos es la inclinación por la novedad, lo raro, por los artificios, la ostentación y la audacia en general. Las características formales de la arquitectura barroca pueden resumirse en 6 puntos. Número 1. Las plantas de la iglesia, que al principio eran de cruz latina, ahora se vuelven elípticas, circulares o bien mixtilíneas. Número 2. Los frontones son partidos o se forman con volutas y los entablamientos son curvos. Número 3.
Las columnas y las dobledas están llenas de dibujos caprichosos, y se desarrolla la columna salomónica, cuyo fuste describe múltiples espirales. Número 4. Las fachadas de los edificios están adornadas con esculturas, que asumen posiciones dinámicas. Por esto mismo se dice que la escultura está subordinada a la arquitectura. Número 5. En la parte principal de las fachadas aparecen ménsulas o carteles, que son un motivo decorativo, destinado a la vez a soportar molduras, salientes, cornisas o balcones. Número 6. En la arquitectura civil el jardín, la fuente y la cascada adquieren suma importancia para el barroco. Al igual que la pintura y la escultura, la arquitectura invitó a llevar la mirada fuera de los límites de la obra, para dar la sensación de infinito. Su esplendor y su magnificencia se usaron para reforzar el poder de la Iglesia y del Estado. Las iglesias de la Contrarreforma tenían un gran dinamismo y fluidez en sus espacios, que incluían pinturas y esculturas que envolvían al espectador y lo obligaban a que su mirada avanzara y retrocediera, por temor a dejar escapar la forma. En síntesis, existen ciertas características que contrastan el barroco con el arte renacentista. Frente a lo lineal, adquiere importancia lo pictórico, pues ahora se da predominio al color sobre el dibujo, al contrario de lo que sucedía con el periodo anterior. Frente a la línea recta, surge la curva. En la pintura, la arquitectura y la escultura, con líneas rectas que entran y salen de las imágenes, con el movimiento consiguiente de los planos en las obras artísticas. Insistece en el movimiento constante, frente a la serenidad clásica del Renacimiento. Esto para todas las artes. Ok, ya tenemos las características del barroco, pero ¿cómo se desarrolló en los distintos países del continente? ¿Quiénes fueron sus principales exponentes? ¿Y cuáles fueron sus obras más reconocidas? En Italia, por ejemplo, la arquitectura y la escultura conocieron su pleno desarrollo en Roma. Carlos Madero reduce lo desnudo de las superficies recubriendo los muros con hornacinas y estatuas, como en la iglesia de Santa Susana. Pedro de Cartona ejecuta fachadas llenas de curvas y de contrastes, como en la iglesia de Santa María de la Paz. Bernini finaliza la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ejecuta la columnata en la plaza principal y realiza el baldaquino, que se encuentra en el interior de la misma basílica, considerada como una de las obras cumbres del barroco. Fuera de Roma, Guarini trabajó en Turín, en la iglesia de San Lorenzo, mientras que en Venecia, Baldassare Logheria construye los palacios de Pesaro y de Rezzonico. Además de los arquitectos, debemos citar a los pintores, Luis y Aníbal Carassi, que realizaron la decoración del Palacio de Farnesio, Domenico Sampieri, autor de la Comunión de San Jerónimo, el Basicio, que realizó los frescos de la iglesia de Gesù, a Andrea Pozzo, autor de las pinturas de las bóvedas de San Ignacio en Roma, y a Miguel Ángel Améric, también conocido como Caravaggio, autor del tenebrismo, que se caracteriza por la iluminación indirecta de las figuras, permitiendo que parte de la escena del cuadro permanezca en la penumbra, como se observa en sus obras San Mateo y el Ángel, la Crucifixión de San Pedro y el Martirio. Pasando a otra región, en España la arquitectura plateresca del siglo XVI, llena de audaces decorativas y recargamientos escultóricos, presentando ya características barrocas. Las iglesias tuvieron un papel importante en esta renovación, y de hecho, el arquitecto más importante del segundo cuarto del siglo XVII fue un jesuita, el padre Fra Bautista, cuya obra maestra es la iglesia de San Isidro en Madrid. A finales del siglo los hermanos Churriguera propagaron un estilo sobrecargado, lleno de movimientos y curvas, que tomó el nombre de estilo churrigueresco, que muestra ya el advenimiento del rococó. El retablo del altar mayor del convento de San Esteban en Salamanca, obra de José Benito Churriguera, la sillería del coro de la Catedral de Córdoba, realizada por Pedro Duque Cornejo, la torre del reloj de Santiago de Compostela, de Doménico Antonio de Andrade, y la sacristía de Cartuja de Granada, constituyen los principales momentos del barroco español. En la escultura sobresalen las tallas policromadas de Alfonso Baroque, Juan Martínez Montañés y Gregorio Hernández, creaciones a menudo cargadas de dramatismo, que constituyeron una aportación original al mundo barroco. La pintura barroca en España dio sus mejores frutos durante el siglo XVII, dentro de las escuelas de Valencia, Sevilla, Granada y Castilla, que fueron lugares donde nacieron y trabajaron los más importantes pintores españoles. La mayoría de ellos fueron tenebristas, o bien practicaron el estilo en sus inicios. El primer pintor de este estilo fue Francisco Ribalta, autor de La Visión de San Francisco, obra típica del tenebrismo. Del mismo modo tenemos a Francisco de Zurbarán, cuya mejor obra son los cuadros religiosos, y a Bartolomé Esteban Murillo, que se interesa por los temas religiosos y por la temática popular.
Mención especial merece Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, considerado por muchos historiadores como el más grande pintor de español del siglo XVII. Velázquez se distingue por la elegancia y la firmeza de su trabajo, y la sobriedad de su colorido, por el vigor y el realismo con que supo interpretar la naturaleza, y porque logró plasmar maravillosamente en el lienzo el ambiente y el aire que rodea a sus personajes, y que separa unos objetos de otros. Dentro de sus obras destacan La rendición de Breda y Las Meninas. Satisfecha España, entonces vamos con Francia. Ahí el absolutismo tendió a centralizar en torno al rey toda actividad artística, y como la realeza se interesó por el arte italiano y este traía el barroco a todo lo que daba, pues de ahí adoptaron también este estilo. En esta época se fundan las academias de la pintura en 1671, de la arquitectura y escultura en 1688 y la manufactura de muebles y tapicería de los gobelinos en 1662, que pues no es arte, pero pues igual se vería influenciado por las bellas artes. En la arquitectura sobresalen Francois Mansart, que hizo del Val de Grâce una iglesia de estilo barroco. El Palacio de Versalles, construido por Libaud, junto con sus jardines, es una de las mejores muestras del barroco aristocrático francés, junto con la Iglesia de los Inválidos de París, proyectada por Ardois Moussat. Pero en conjunto el temperamento francés no aceptó del todo las exageraciones del barroco. También la escultura y pintura francesas del siglo XVII representa un ejemplo de la resistencia del barroco europeo y del gusto por el orden y la jerarquía que impone el orden oficial. Dentro de la escultura debemos mencionar a Francisco Girardin y a Antonio Cosebois, quienes trabajaban en las esculturas de los jardines de Versalles. La pintura oficial francesa está representada por Simon Boret, que aportó grandes composiciones mitológicas. Por otro lado, su alumno Carlos Lebrun, junto con Pedro Mignard, decoraron el Palacio de Versalles. Bajo la inspiración de Caravaggio y a veces también de los pintores holandeses, un grupo de artistas del siglo XVIII imprimen al gusto francés de esta época un retorno hacia la tradición realista. Dentro de su propia y marcada personalidad, representan a esta corriente Georges de Latour, los hermanos Nain y Felipe de Champagne. Y para terminar, pero sin alejarnos de Francia, revisemos al rococó. ¡Hoy te vas! No, nene, no te confundas. Ese rococó no. Este rococó, el cual es un estilo artístico europeo que se manifestó en la segunda mitad del siglo XVIII, apareció en el país galo como una renovación del barroco, y comprende históricamente el periodo entre la muerte de Luis XIV y la ejecución de Luis XVI. El término rococó fue acuñado por el grabador Cochin en 1755, quien lo usó de un modo peyorativo para hacer burla de las formas del estilo de Luis XV. Se distingue por el uso de la curva y de la contractura simétrica, por el empleo de la ornamentación naturalista basada en elementos de la rocalla, por la suavidad de colores y sobre todo por la ligereza ambiental. Se aplicó a la arquitectura y a la pintura, pero su más auténtico dominio fueron las artes mueble, la porcelana y la tapicería. Fue un arte de la aristocracia y la burguesía, y por su sensualidad y esteticismo, está entre el estilo ceremonial barroco y el lirismo romántico. Tiene un culto sensual por la belleza y su lenguaje es cuidado y elegante. Además de esto también posee una gran libertad decorativa, no intentando impresionar, sino agradar, y sin pretender cambiar las estructuras esenciales del barroco, sino su estilo ornamental. Combinando la abundancia elegante y el preciosismo, el rococó multiplicó los amorcillos, las coronas, las flechas y las conchas, lo mismo en el mueble que en las piezas de orfebrería. El rococó fue el último estilo universal de Occidente, ya que se difundió a todos los países de Europa, dentro de un sistema más o menos uniforme. En Francia cabe destacar algunos palacios de la época, como el Soubise de París, construido por Delamire y decorado por Germain Buffon. Del mismo autor es el Palacio de Lunaville, que está inspirado en Versalles. Jacques Gabriel fue el más importante representante de este estilo, siendo evidente en los trabajos que realizó en el Palacio de Versalles, como el Gabinete del Péndulo y otras cámaras regias. En la pintura, el rococó francés se reflejó de otra manera. La situación política y social del país, debido al estado crítico de la hacienda, hicieron que el patrocinio real hacia las artes fuera limitándose cada vez más, lo cual dio lugar a que se fueran abriendo salones en París, y en lugar de cuadros históricos y religiosos, fueron haciéndose notables escenas burguesas y galantes durante este periodo. Pero a pesar de su origen francés, el rococó halló su expresión más aguda en Italia y en las provincias germánicas, debido a que el barroco había encontrado amplia aceptación ahí. En los países germánicos, las iglesias y palacios dieron a este estilo su máximo grado de recargamiento y exuberancia.
la residencia y teatro de la corte de Múnich de Kobelein, la iglesia de Steinhaus en Suabia, la iglesia de Neubühnau, a orillas del río Constanza, ambas obras de Dominil Silbermann, el monasterio benedictino de Otto Büren en Baviera y la residencia de Wurzburgo, comenzada por Neumann en 1719, son un ejemplo extraordinario del esplendor del rococó germánico, que se extinguió tan tardía como bruscamente. A finales del siglo XVIII se produjo cierto cansancio de las formas del barroco y el rococó. Este cambio de gusto coincidió con las excavaciones realizadas en las antiguas ciudades romanas de Pompeya y Herculano, y con las expediciones arqueológicas que estudiaron los monumentos de la Grecia clásica. Como fruto de estas circunstancias, en Europa apareció un movimiento artístico que pretendía inspirarse en las fuentes del arte grecorromano para crear. A este movimiento se le denominó como el neoclasismo.